Bienvenidos a nuestro programa. Gracias a Dios por poder estar con ustedes y saludarlos. Un saludo fraternal en el nombre del Señor. Y quiero decirles que hoy vamos a empezar ya a trabajar específicamente con el libro de Malaquías. En el programa anterior hicimos la introducción, hablamos todas las diversas posibilidades que tiene, los mensajes que tiene, las divisiones que encontramos, pero hoy vamos a empezar a trabajar concretamente con el primer aspecto. Déjenme decirles que el primer aspecto tiene que ver con los reclamos de Dios, es ¿por qué no reconocen mi amor? Pero para que no parezca que estoy hablando así, voy a leer toda la porción que tiene que ver con esto, que es los primeros 5 versículos. Esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo los has amado? Replican ustedes. No era Esaú hermano de Jacob, sin embargo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor poderoso dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo lo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. Curiosamente, leemos en este texto número 1 que Dios está hablando de que se ha perdido el amor, y se ha perdido el amor hacia Dios. Ese es uno de los aspectos más importantes, porque si ustedes recuerdan, en el libro de Deuteronomio hay una afirmación muy fuerte en relación a los mandamientos más importantes, y Jesús los repite en San Marcos 12 y en los demás evangelios, cuando está hablando de la parte más importante de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Sin embargo, ahora resulta que la gente rechaza el saber que Dios nos ama. Y saben ustedes, el problema es que si nosotros no sabemos y no entendemos del amor de Dios, entonces el amor de Dios no funciona y nosotros no vamos a amar a Dios. El amor en nosotros es una respuesta al amor de Dios. Y si tenemos el problema, como aparece aquí, de que no reconocemos que Dios nos ama, jamás podremos replicar el amor de Dios en nuestra vida hacia los demás. Así que el principio que aparece aquí es la pérdida del amor. Y déjenme decirles algunas cosas claves aquí, porque estamos hablando de cosas que los profetas hablan que deben ser restaurados antes de que Cristo vuelva. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, voy a leer una porción que engloba muchas cosas, pero voy a enfatizar en una. Dice el verso 10, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un número grande de falsos profetas que engañarán a muchos. Versículo 12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Déjenme decirles que Jesús mismo profetizó que una de las características del final de los tiempos era el desamor. Si no podemos amarnos a nosotros, mucho menos aceptaremos el amor de Dios en nuestro corazón. Entonces hay un grave problema. El principio
que nosotros estamos viendo aquí, que debemos aprender, es que Dios está diciendo, yo tengo pruebas de que les amo. Voy a leer primero las pruebas que tenemos aquí en este libro y después voy a mostrarles las pruebas actuales. Pero las pruebas aquí tienen que ver con que amé a Jacob y a Esaú rechacé. La palabra aquí es un poquito fuerte. Aborrecí a Esaú. La realidad es que el aborrecimiento en la Biblia aparece varias veces. El que quiera venir conmigo o en pos de mí y no aborrece padre y madre, no puede ser mi discípulo. Y cuando lo miro de esa manera, la palabra aborrecer suena como casi un odio, un rechazo. Pero lo que está diciendo Dios es que hay un nivel diferente del trato de Dios con los suyos y con los demás. Esaú se apartó del Señor, él como persona, pero después su pueblo. Y aquí es donde viene el problema, en donde nosotros podemos demostrar el gran amor de Dios. Fíjense que en el libro del profeta Abdías, espero que ustedes conozcan al profeta Abdías, pero déjenme leer una pequeña porción del profeta Abdías, del por qué Dios tiene tanto pleito con Edom. Y dice así, en Abdías, versículo 10, solo tiene un capítulo. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá de vergüenza y serás exterminado para siempre. El verso 12 dice, no debiste reírte de tu hermano en su mal día, en su día de desgracia, y no debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste echar mano de sus riquezas en el día de su calamidad. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. Y no debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Ustedes ven, si captamos el amor de Dios, lo vamos a captar de una manera poderosa. Déjenme decirles, ¿por qué Dios está enojado con Edom? Porque trató mal a su pueblo. Todo aquel que se ensañe contra el pueblo de Dios va a reconocer en su vida la ira de Dios. Pero el pueblo tiene la responsabilidad de reconocer ese amor. Qué grande es el amor de Dios. Imagínense ustedes que el rechazo de Edom tiene que ver con varias cosas, por supuesto, pero la más importante es el rechazo que tiene con respecto a la forma en que los edomitas trataron a Israel cuando Israel fue destruido, atacado, y ellos saquearon la ciudad, ellos mataron israelitas, ellos robaron todo lo que pudieron y todavía entregaron a los que lograban huir. Si ustedes ven, tenemos todo un marco complicado de que el amor de Dios está puesto de tal manera que Dios nos ama increíblemente. En el Antiguo Testamento hay una frase muy bonita, en donde Dios nos habla a nosotros de que así como la gallina cuida sus polluelos bajo sus alas, así Dios cuida de los suyos. Y si nosotros miramos el cuadro, el amor de Dios es sumamente poderoso, porque hay de aquellos que toquen a sus pueblos, hay de aquellos que toquen a sus hijos. Y aunque en el antiguo pacto estamos hablando de Israel, en el nuevo pacto estamos hablando del nuevo Israel o el Israel de Dios, es decir, la iglesia. Y en este campo entonces estamos hablando, Jesús lo dice, en los últimos tiempos, muchos perderán el amor o se enfriarán en su amor. Déjenme decirles, eso es un sinónimo de que muchos cristianos, y lo pongo así para el día de hoy, muchos cristianos han enfriado su relación con Dios. No lo aman.
ya no tienen un entendimiento claro del amor de Dios por ellos. Lo podemos ver en estos días. ¿Cómo es posible que Dios permita semejante epidemia en la que estamos metidos? Dios no nos cuida, Dios no nos ama. Pero eso no es cierto. Dios nos tiene bajo el cuidado de su amor. Y hay de aquel que quiera matar o destruir a su pueblo. Y miren, mucha gente se está levantando en contra de la iglesia. Están queriendo destruirla, que están queriendo eliminarla. Están queriendo eliminar todo lo establecido por Dios. Déjenme decirles, Dios se va a levantar contra ellos y los va a destruir totalmente. Creo que uno de los aspectos básicos del amor es que cuando amamos a Dios, amamos a nuestros semejantes. Ese es un axioma básico. Y en el libro de Malaquías, cuando termina el último capítulo y el último versículo de Malaquías 4:6, dice, Él hará que los padres se reconcilien con los hijos. Quiere decir que se perdió el amor aún entre padres e hijos. Y el principio en sí es, ni los padres ni los hijos tienen una relación con Dios. Si no se reconoce el amor de Dios, nosotros no podemos amar a los demás. Entonces, el primer problema que nosotros debemos reconocer, que son condiciones que tienen que ver con el final de los tiempos, son las condiciones de un amor ausente en nuestro corazón por no aceptar el amor de Dios. Eso es un punto básico. Y yo creo que ahí donde se enfría el amor, ahí donde nos enfriamos con Dios, se enfría toda la relación y empieza la destrucción. Quisiera tocar otro punto más, porque es importante verlo. Déjenme leerles el verso 6, siempre de Malaquías 1. Dice, el hijo honra a su padre y el siervo honra a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que yo merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Básicamente, el segundo aspecto es la deshonra de Dios. Yo digo que tiene que ver con lo primero. Es que el que no conoce el amor de Dios no va a honrar a Dios ni a sus semejantes. Pero si ustedes se recuerdan, dentro de los 10 mandamientos, es honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen. Yo quiero informarles a ustedes que si Dios pone una norma de honra a la familia, honra a los padres, honra a las autoridades, honra a Dios, honra a todo, entonces hay algo que nosotros debemos aprender. Si es la ley, quiere decir que hay muchas personas que deshonran. Deshonran a Dios como Señor, como Dios, como Padre. Y creo que es un asunto importante el aspecto de la deshonra. Jesús hace muchas referencias a la deshonra en otras palabras. Porque déjenme decirles, si nosotros perdemos el amor, entonces vamos a estar deshonrando. ¿Cómo se deshonra a una persona? Si hablamos mal de una persona, la estamos deshonrando. El chisme es un nivel de deshonra de lo más grande que hay. La deshonra viene también con falta de respeto. Pretender que los mayores son inferiores que ellos, que Dios no merece el respeto que merece. Entonces nosotros nos encontramos con una situación de que la honra es una cosa fundamental para nuestra vida. Honrar a Dios es uno de los aspectos básicos. Pero yo digo que nosotros podemos deshonrarlo de muchas maneras. Aquí más adelante vamos a analizar algunos otros aspectos, pero la deshonra viene en circunstancias complicadas.
Número uno, la deshonra viene hacia el sacerdocio. Muchos de los problemas es que en el culto se deshonra a Dios. Y curiosamente, en Israel, ya el templo, dijimos en nuestro programa anterior que tenía aproximadamente 87 años de haber estado funcionando ya. Y en esos 87 años se pudrió. Los mismos sacerdotes dejaron de ser fieles a Dios y perdieron su relación con Él. Los líderes estaban mal y por supuesto en donde el líder falla, falla el pueblo. Entonces el problema es mucho más amplio y mucho más grande. Lo que quiero decir es que el asunto de la deshonra es una cosa terrible. La gente se aparta de Dios y empieza a deshonrarlo. Cuantísimas personas en estas épocas nuestras se han apartado de Dios y finalmente pasan hablando mal de Dios. Y déjenme decir una cosa, nosotros podemos recibir toda clase de vituperios de personas, de líderes cristianos, de pastores, de maestros, de quien sea, pero que personas nos traten mal no quiere decir que Dios está de acuerdo. Simplemente va a pasar lo mismo que pasa con Israel. Si alguien la arremete contra Israel, Dios la arremete contra ellos. Entonces, si nos golpean a nosotros, si nos hieren, si nos dañan, si nos vituperan, nosotros debemos responder con amor. ¿Por qué? Porque es lo que Dios sembró en nuestro corazón. Dios se va a hacer cargo de los demás. Y para eso es que viene el final. El final es el arreglo de cuentas de Dios con toda la gente. Los que le aman estaremos con Él. Los que no, serán destruidos. Así que la honra a Dios no solamente se da en las circunstancias de la vida. La honra o la deshonra se puede dar en las reuniones de adoración y el culto. Porque si no le damos a Dios el honor, entonces le damos el deshonor. Si nosotros amamos a Dios, pero estamos pecando, estamos deshonrando a nuestro Padre. El hijo perverso, el hijo vicioso está deshonrando a sus padres. El hijo pecador está deshonrando a su Padre Celestial. El pecado es una deshonra a Dios. Entonces, si nosotros miramos y establecemos una relación correcta en esto, vamos a aprender que Dios tiene un plan para nosotros y es restaurar nuestra vida. Dios nos está advirtiendo, miren, el tiempo se acerca, ya todo está muy cerca. Estén preparados. Miren qué le pasa al que deshonra a Dios. El que deshonra a Dios no es de su pueblo, o Dios lo saca de su pueblo y arremete contra ellos. Aunque les dé oportunidad de salvación, van a tener que pasar por pruebas. Mejor volvamos al Señor. Mejor reencontrémonos con Él. Descubramos cuánto nos ama el Señor. Miren, yo puedo decir, el ejemplo bíblico es tremendo. Esaú y Jacob, Israel y Edom. Pero cuántas cosas ha manifestado Dios que nos ama. Somos sus hijos y nos ha cuidado. A pesar de las limitaciones que podamos tener, nunca nos falta la comida. Hemos estado bien caminando con Él. Hemos sido fortalecidos. A pesar de que nos falte trabajo y muchas otras cosas, nunca falta el pan en nuestra mesa. Creo que Dios está al tanto y al cuidado de nosotros. Y es tiempo que nosotros pensemos en lo importante que es que Dios nos hable a nosotros para que aprendamos. Toda vida justa, toda vida que camina en rectitud, honra, exalta y alaba a Dios. Somos sacerdotes de Dios. Aunque en el antiguo pacto hubo sacerdocio, fue una casta de la tribu de Leví, de los descendientes de Aarón. Pero en nuestro caso, todos somos sacerdotes de Dios. Y todos podemos honrar o deshonrar a Dios.
Y el llamado de Dios para nosotros es: está preparado. Prepárate plenamente y está vigilante. No solo que Dios viene, está vigilante con tu conducta, con tu carácter, con tu manera de ser, porque llegó la hora en que debemos estar preparados. Que nadie te desanime, que nadie te destruya, porque todo aquel que hable contra ti está entrando en el campo en donde Dios destruye. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ama. Dios tiene como Padre, nos tiene bajo su cuidado, bajo su protección. Y aquel que quiera dañarnos va a sufrir las consecuencias. Pero las consecuencias últimas serán la perdición eterna. Cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que hacemos, cuidado con la forma en que nos conducimos. Dios nos está llamando a nosotros a un cambio. Llenémonos del amor de Dios. Llenos de amor de Dios, reconociendo con cuántas cosas nos ha amado. Nos ama porque nos escogió para ser salvos. Nos ama porque nos ha cuidado todo el tiempo. Nos ama porque nos ha librado de tanto mal, porque ya no estamos metidos en todas las cosas del pecado. Nos ama porque nos ha unido en familia. Hoy estamos en familia. Y Dios nos llama a honrarnos los unos a los otros. Padres e hijos, aprendamos a honrarnos. Es importante que esto sea porque Dios ya está preparando todo. Y está esperando que nosotros caminemos como Él quiere. Yo doy gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar aquí. Y quiero decirles, hay muchas cosas más que Malaquías nos está hablando. Muchas cosas más que debemos aprender. Porque todo lo que dijeron los profetas forma parte de la restauración de la iglesia. Dios quiere una iglesia pura, santa y sin mancha. Esa iglesia es por la que Cristo viene. Preparémonos, porque este es el tiempo de Dios. Que Dios les bendiga y damos gracias infinitas a Él por todo lo que ha hecho por nosotros. Permítanme despedirme con un fuerte y caluroso abrazo y les digo, les amo en el nombre de Jesús. Hasta nuestro próximo programa.